Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 del libro del profeta Miqueas. En este capítulo encontramos una profecía sobre el nacimiento del Mesías en Belén y su reinado sobre Israel. Es un texto mesiánico. Se destaca la humildad y la grandeza de ese futuro gobernante que traerá paz y traerá seguridad a todo el pueblo. Es importante, hermano, que confiemos en Dios y en su plan de salvación, así como buscar y vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y humildad que Jesús nos enseñó. Todo esto es de lo cual nos habla el capítulo 5 del libro del profeta Miqueas. Prestémosle atención. Creamos a Cristo Jesús y su palabra, porque Él vendrá a restaurar todas las cosas. Mira que el pueblo de Israel estaba escuchando esto muchísimos años, 600 años antes tal vez o más de que eso aconteciera. Recibieron profecías sobre el nacimiento de Cristo y así sucedió. Cristo vino tal cual lo prometió. Por tal motivo, Él es fiel en sus promesas. Y de esa manera nosotros hoy debemos confiar en lo que Él nos prometió, porque así como Él prometió venir una vez, prometió venir la segunda vez, pero no como un niño, no como un indefenso, no como un humilde carpintero, sino que ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la Biblia en Mateo, a pagar a cada uno de acuerdo sean sus obras. Por eso es importante que hoy nosotros creamos en la venida de Cristo, así como el pueblo debía creer y esperar la venida de ese niño, la primera vez del Salvador, el Mesías, que vendría a morir. Debían esperarlo. Y por eso las profecías apuntaban hacia allá. Dice la Biblia, Miqueas 5, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara heridar en la mejilla al juez de Israel. Se está refiriendo a la fortaleza que debía tener la nación. Pero aquí esta última parte del versículo se refiere al Mesías. Es una parte mesiánica, donde dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este era uno de los insultos más terribles que podrían haber en aquel entonces, golpear en la mejilla a la persona. Y hay varios textos donde se registra que fueron golpeados en la mejilla algunas personas. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 24 dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Este es un insulto que hizo este hombre contra el profeta. Job capítulo 16 versículo 10 dice, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Job describe su situación y la afrenta, el insulto que tuvieron estos hombres contra él, golpearon en su mejilla. Y esto mismo, querido hermano, fue lo que sucedió con Cristo Jesús. Mateo 26, versículos 67 y 68 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Terrible todo esto. Mira bien el insulto terrible que recibiría Cristo. Y aquí dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, y así se cumplió. Le hirieron en la mejilla insultándole los enemigos de Jehová todo lo que le hicieron. Y esto intentarán hacerlo ahora con el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice el texto, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás siente ira de Dios. Pero como no pudo hacerle más nada a Cristo Jesús porque Él resucitó, ahora se llena de ira, de odio contra los que obedecen a Cristo Jesús, es decir, los que guardan los mandamientos. Por eso Él se ha levantado para tratar de ocultar los mandamientos con invenciones humanas, utilizando la religión para cambiar la ley, es decir, para cambiar el mensaje de Cristo Jesús. Y hoy día dicen que el domingo es el día de reposo. Pero Dios sigue en su pensar porque Él no cambia y el sábado es el día de reposo. Y así el que guarde los mandamientos de Dios,
que obedezca la palabra del Señor se convierte en un enemigo acérrimo de Satanás, y Satanás viene con toda su ira a hacerle guerra. Así como lo hizo con Cristo Jesús, lo hace con sus hijos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: el siervo no es mayor que su amo, porque si al su amo lo hirieron, lo persiguieron, al siervo también le harán lo mismo, refiriéndose a que el pueblo de Dios también sería perseguido, pero un día Cristo vendría a restaurarles. Y aquí el capítulo habla acerca de esto. Dice el versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Qué linda promesa, una promesa mesiánica. Y sabes que esto lo conocían y lo sabían y lo entendían muy bien todos los judíos, porque si tú vas allí, por ejemplo, a Mateo capítulo 2, versículo 3 al 6, y en Juan capítulo 7, versículo 42, allí se hace referencia acerca de Miqueas 2, como el pueblo creía que esto era de lo cual estaba hablando el profeta Miqueas, una profecía mesiánica. Y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas señala la preexistencia de Cristo, aquel que debía venir a nacer en Belén. Esas salidas de Cristo alcanzan hasta la eternidad en el pasado. Y Juan 1:1 lo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde toda la gente, es página 11, dice: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Gloria al Señor. Esto es lo que dice aquí el texto, que el principio del Mesías sería desde los días de la eternidad. Él no tiene principio ni tiene fin, como le dijo allí al apóstol Juan en Apocalipsis 1, cuando el apóstol ve y él dice: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es Cristo Jesús, querido hermano. Y aquí el texto de Miqueas 5:2 se habla acerca de esto. En una nación pequeña, Belén Efrata, era lo mismo, así se le conocía. Era una nación pequeña, relativamente pequeña, pero allí nació Cristo Jesús, como la promesa, como la profecía más bien lo indicaba. Es bonito, querido hermano, que Dios tiene en cuenta a los humildes. No importa quién tú seas, tal vez tú te sientas indigno, te sientas inferior a las demás personas. No debes sentirte de esa manera, porque Dios puede usar a cualquiera para su servicio, para su obra. Mira, despreció a los encumbrados, a los que estaban en una posición alta, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Tenían demasiado conocimiento, pero Cristo no los utilizó a ellos. Él utilizó personas humildes que ni siquiera sabían leer, algunos que eran pescadores, o sea, no tenían mucha reputación entre la nación, pero Cristo los tomó y de lo vano, dice, de lo humilde, Él lo escogió para exaltarlo, y ellos fueron enaltecidos. Y mira el poder con el cual salieron, mucho más grande que los fariseos y los escribas. Esto es lo que hace Cristo Jesús, y era lo que estaba prometiendo. Dice el versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él las 7 pastores y 8 hombres principales. Este 7 y 8 significan un número indefinido que muestran que Israel tendría un liderazgo adecuado contra toda agresión que viniese desde afuera. Estarían seguros. Era lo que Dios quería hacerlos, como leímos y como mencioné en el capítulo anterior, capítulo 4, las promesas lindas que Dios tenía para la nación. Todo lo que quería hacerles, restaurarlos por completo, si ellos se mantenían fieles. Lamentablemente no se cumplió, porque ellos no se mantuvieron fieles. Pero sí se cumplió la promesa del versículo 2. Vino el Mesías a vivir. Ahora el versículo 6 dice: y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Ninrob, y los librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hallara en nuestras confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres.
Este era el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, y de acuerdo a ese plan, la victoria sobre la oposición enemiga habría sido seguida por un intenso programa de evangelismo. Esto era lo que Dios quería hacer, que el pueblo, como lo mencioné en la reflexión del capítulo anterior, se convirtiera Jerusalén en la capital del culto, de la adoración a Dios, que de todas las naciones, como dicen los primeros versículos del capítulo 4 de Miqueas, viniesen a Jerusalén a adorar a Dios. Un programa de evangelismo. Los israelitas debían iluminar todo el mundo con un conocimiento de Dios. Los símbolos del rocío y de las lluvias eran sumamente apropiados en un país donde desde mayo a octubre prácticamente no caía lluvia. Ahora se les da estas promesas, indicándoles que ellos debían proclamar este mensaje de salvación a todas las naciones. Debían evangelizar. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Se quedó quieto? No cumplió la promesa de Dios, por eso no se pudo expandir el evangelio. Y ahora Cristo, cuando vino a esta tierra, Él revierte las cosas y cambia, no la misión, no, Él cambia el pueblo. Del pueblo de Israel ahora se pasa a los gentiles, a todas las naciones de la tierra, y Él nos da la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, utilizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mensaje. O sea, el plan de Dios siempre sigue. El plan de Dios no cambia, es el mismo. Solo que ahora cambia el pueblo. No es el pueblo de Israel, sino que ahora es todo el mundo. Todo el que desea ser parte de esta nación lo puede hacer. No necesita nacer en Israel, no necesita circuncidarse, no, simplemente es aceptar a Cristo por medio del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer lo que Cristo le pide, cumplir su misión. Asimismo, dice el versículo 8, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que esto ya lo estudiamos hace mucho tiempo, cuando leímos acerca de las promesas o de los mandatos que Dios le pidió al pueblo. Él les dijo allí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, recomendaciones acerca de cómo debían comportarse en la tierra que iban a entrar. Recuerda que Deuteronomio se dio cuando la nación iba a entrar a la tierra prometida, 3 meses antes, y les da recomendaciones. Dios les recomienda cómo deben comportarse. Y acerca de los caballos y carros de guerra les dice, Deuteronomio 17:16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este lugar. Esto fue lo que Dios le dice al pueblo, que no acumulen caballos, que no tengan caballos. Les dice allí, descarreterás todos los caballos que encontréis en la guerra, los descarretarás. ¿Por qué? Porque ellos no debían tomar caballos para no confiar en los caballos ni en los carros de guerra, sino que debían confiar en Jehová. Lamentablemente el pueblo se pervierte y no cumple la voluntad del Señor. Y uno de los hombres que se pervirtió en esto fue el más sabio, Salomón. Primero de Reyes 4:26 dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¡Qué triste situación! El rey más sabio sobre la tierra, pero incumplió el mandato de Dios. Por eso, en medio de la profecía, nótese bien que esto era tan fuerte, este mensaje era tan claro y era tan importante, tan relevante, que en medio de la promesa de restauración, Dios les da esto. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Versículo 11 sigue diciendo Miqueas 5, haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron.
Y allí está el mensaje de Dios. Y mira bien, con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. Ahora, si se haría venganza al pueblo de Dios, que era el pueblo del Señor, cuánto más a aquellos que no hacían parte. Y eso lo dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4 versículo 18, dice: si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Terrible esto, querido hermano. Por eso es mejor que hoy nosotros busquemos a Cristo Jesús, porque sus promesas se cumplen, sus promesas son fieles, lo que Él promete lo cumple. Por eso debemos hoy creer en Él, confiar en Él y entregarle todo nuestro corazón. Hazlo, querido hermano, y disfrutarás de todas las maravillas y las dichas que Dios tiene preparadas para ti. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 del libro de Miqueas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!